Hello, everyone. Morning again. Thank you for stay tuned to our second panel titled "Enhancing Resilience to Extreme Events in Central America." This panel is comprised of very good friends, Sergio Lacambra, who is a principal specialist in disaster risk management at the Inter-American Development Bank. Also with us is Juan Pablo Sarmiento, who is the research professor and associate director for research at the Extreme Event Institute at FIU, and Tania Guillén Bolaños, who is a research associate at the Climate Service Center in Germany. This panel will be moderated by our friend David Bray, who's currently a professor at in the Earth and Environment Department of Florida International University. He carries out research on community forest management in Mexico and Central America, and pursues interests in natural resource and ecosystem management in Latin America and globally. Since 1997, he has received research funding from the Fulbright Program, the Ford Foundation, the Hewlett Foundation, the Tinker Foundation, and the U.S. Agency for International Development. He has also consulted with the MacArthur Foundation, the Ford Foundation, and the U.S. Fish and Wildlife Service. Thank you, David, for participating. And thank you, David, also, who is joining from the beautiful city of Oaxaca. So take it away, David. Thanks very much, Miguel. Yes, I am the Oaxaca representative here. Yeah, welcome to this second panel on extreme events in Central America. In this panel, we're going to be talking about enhancing resilience to extreme events in Central America. And Miguel briefly introduced the panelists, but I think I will actually introduce them. I thought about doing it all at once, but I will introduce them one by one as they come up. So for anyone coming in late has the opportunity to hear these outstanding credentials. So our first speaker will be, as Miguel said, Sergio Lacambra. Sergio is principal specialist in disaster risk management at the Inter-American Development Bank, IDB, with 25 years of professional experience. He's been the team leader of numerous policy-based investment loans and supervises natural disasters, contingent credit facilities in several Latin American countries. He currently coordinates the Disaster Risk Management Cluster in the Environment, Rural Development, and Disaster Risk Management Division at the IDB. He's also been responsible for the team that designed the Index of Governance and Public Policy in Disaster Risk Management and for its application to the 26 IDB borrowing countries. So Sergio, take it away. Good morning to everyone. Thanks, Dr. Bray. Perdón, se me olvidó que debemos hablar en español. Don't worry. I was just going to thank you in English, and perhaps, you know, to switch into Spanish as is going to be easier for me, as Spanish is my mother tongue. Having said that, and thanking also the Florida International University for inviting me to this conference. So switching to Spanish, yo hoy quería hablarles, si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Una más, por favor. Quería hablar de una de las 4 prioridades de acción del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Específicamente la prioridad número 2, que es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. Para hacer un recordatorio de estas 4 prioridades, quizás mencionar que creo que es razonable asumir que todo el mundo entiende la importancia de la primera de las prioridades, que es comprender el riesgo, es decir, la importancia de dimensionar el riesgo para poder definir el alcance de las diferentes políticas públicas relacionadas con la reducción del riesgo. También es razonable asumir que todo el mundo entiende la importancia de invertir en resiliencia
si bien en esta prioridad de acción, de inversión en resiliencia, hay un gap importante, ¿no?, de desempeño en la región de América Latina y el Caribe, pero hay evidencia empírica sustancial que respalda la importancia de invertir en prevención y en mitigación. Así como también todo el mundo entiende la importancia de aumentar la preparación para responder ante los desastres y recuperarse de manera rápida y mejor, ¿no?, de manera resiliente de cara a futuros eventos. Pero el tema de la gobernanza es un poco, como dicen, un caballo negro, ¿no? Es una de esas prioridades, bueno, pues que se añadieron a última hora en el marco de Sendai, pero donde hay un poquito de, digamos, de desconocimiento, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo por gobernanza del riesgo de desastres, ¿no? ¿Por qué es tan importante la gobernanza para figurar como una de esas 4 prioridades de acción? ¿Cómo podemos medir esa gobernanza y, sobre todo, cómo podemos mejorarla? Siguiente lámina, por favor. Bien, los principales elementos de la gobernanza son estos que están proyectados aquí. O sea, cuando hablamos de gobernanza nos estamos refiriendo a una serie de condiciones facilitadoras para poder implementar una efectiva política pública en gestión del riesgo. Y básicamente son condiciones facilitadoras en materia jurídica, en materia institucional y en herramientas presupuestales. Siguiente, por favor. A ver, aquí hay una tendencia a confundir la gobernanza con otros aspectos que son súper importantes cuando hablamos del riesgo de desastres, ¿no? Pero cuando hablamos de gobernanza no nos estamos refiriendo, no estamos queriendo medir, en primer lugar, las pérdidas reales, ¿no? O sea, el impacto real de los desastres. Siguiente. Tampoco nos referimos, cuando hablamos de gobernanza del riesgo, no estamos refiriéndonos al riesgo de desastres, ¿no? O sea, no estamos queriendo medir a través de la gobernanza las pérdidas proyectadas o pérdidas estimadas que pueden causar los desastres. Adelante, siguiente. Esta es una de las confusiones más grandes que hay. Cuando hablamos de gobernanza no estamos midiendo el desempeño de los países en gestión del riesgo de desastres. ¿A qué nos referimos por gobernanza? De nuevo, siguiente. Nos estamos refiriendo a esas condiciones facilitadoras, normativas, institucionales y presupuestales que pueden facilitar el desempeño en la gestión del riesgo y que pueden contribuir eventualmente a una reducción de las pérdidas reales por el impacto de los desastres. Utilizando la analogía del ejemplo de la pérdida de peso, a través de gobernanza no estamos midiendo esa pérdida real de peso, tampoco estamos midiendo esa pérdida proyectada que podría calcular, por ejemplo, el Fitbit, tampoco estamos midiendo si estamos corriendo y haciendo ejercicio para eventualmente conseguir bajar de peso. Nos estamos refiriendo a esas condiciones, a esas, en este caso, pues el contar, digamos, con unos buenos zapatos deportivos, unas buenas prendas deportivas, a tener un Fitbit en la mano, a disciplinarnos, a levantarnos todas las mañanas temprano para salir a correr. La evidencia empírica nos dice que cuando alguien realiza ese tipo de inversiones, en zapato deportivo, en vestimenta, en Fitbit, se disciplina a salir todas las mañanas a las 6 de la mañana, salir a la calle digamos, utilizando esta vestimenta y estos implementos deportivos, generalmente esta gente efectivamente sale a correr y eventualmente esto es conducente a una reducción de peso. Bien, entonces a través de esta analogía, pues estamos queriendo aplicar esto un poquito a la explicación de qué son esas condiciones facilitadoras a nivel de gobernanza del riesgo que eventualmente pueden coadyuvar a la reducción de pérdidas. Como decía, si bien, siguiente por favor, si bien la gobernanza del riesgo, a través de la gobernanza del riesgo no estamos midiendo el impacto de los desastres, sí que es cierto que a través de una serie de estudios que el Banco Interamericano ha realizado recientemente, hemos podido comprobar una relación muy fuerte entre la existencia de esas condiciones facilitadoras y el impacto de los desastres. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Nos hemos encontrado que cuando analizamos esas mejoras de gobernanza medidas a través del índice de gobernabilidad y política pública en gestión del riesgo,
especialmente en el contexto de desastres más severos, esas mejoras de gobernanza que pueden lograr los países son ciertamente conducentes a una reducción de las pérdidas económicas. Y de igual manera, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Siguiente. Lo mismo sucede cuando hablamos de las pérdidas humanas. Bien, hay una fuerte correlación a través de estos estudios respaldados por evidencia empírica que efectivamente relacionan reducciones, o sea, mejoras en la gobernabilidad con una reducción en las pérdidas humanas causadas por desastres. Siguiente, por favor. Quiero hablarles, siguiente, por favor. Quiero hablarles ahora de una herramienta que nos ha permitido medir el nivel de gobernanza de los países, ¿no? Y esta herramienta es lo que yo antes hablaba de el índice de gobernabilidad y política pública en gestión del riesgo, que es un índice pues, que trata de medir a través de 245 indicadores una serie de mejores prácticas en cuanto a condiciones facilitadoras para la implementación de política pública en reducción del riesgo a desastres. Es un índice que mide de 0 a 100% la existencia de esas condiciones que pueden facilitar esa política pública y considera condiciones facilitadoras para los diferentes componentes de la gestión del riesgo y a su vez en las columnas de esta matriz conceptual las diferentes fases de la política pública, desde la inserción de la gestión del riesgo en la agenda política y la formulación de la política, la implementación de esa política y la evaluación de los resultados de implementación de esa política. Siguiente, cuando aplicamos este índice en los países centroamericanos y hacemos una media de los valores que se obtienen, vemos efectivamente que Centroamérica ha tenido una evolución positiva pues desde que ocurrió el huracán Mitch, ¿no? Allá en el finales del 98 hasta este año, ¿no? Hasta 2020. Entonces, pues vemos ahí en las barras en azul pues que la media del nivel de gobernanza medido a través del IGOP en Centroamérica pues ha tenido esa mejora del 4,8% a un 40%, ¿no? Pero otra manera de ver este gráfico es ver pues eso, la parte del vaso que no está lleno, es decir, para una región tan vulnerable como Centroamérica, el tener un nivel de gobernanza medido a través del IGOP del 40% es preocupante, ¿no? Porque todavía hay un gap de gobernanza importante que corresponde al 60% de esas condiciones facilitadoras medidas a través del IGOP que están pendientes de cumplir, ¿no? Siguiente. Entonces, quiero ahora, porque claro, la lámina que les he proyectado anteriormente, el valor general del IGOP, bueno, es un valor pues, que orienta un poquito sobre cómo está ese nivel de gobernabilidad, ¿no? Pero quiero ahora compartir con ustedes los resultados de la aplicación de ese índice específicamente a través de alguno de los 245 indicadores que lo componen. Más que nada para que ustedes tengan un sabor de cuando hablamos de gobernanza y cuando hablamos del IGOP, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿de qué condiciones facilitadoras para la política pública de gestión del riesgo estamos hablando, ¿no? ¿Y qué hay detrás de ese porcentaje del 40% de cumplimiento que tiene Centroamérica? Entonces, yo he elegido aquí una selección de indicadores, que son unos 7 u 8 de los 245, y que están muy centrados en temas relacionados con responsabilidades que generalmente tienen los ministerios de Hacienda, ¿no? Que es uno de los actores pues, que tienen mucho que ver con la gestión integral del riesgo de desastres. Entonces, como digo, esto es una muestra muy reducida, apenas son 7 u 8 indicadores de los 245, pero es más que nada para que ustedes entiendan cuando hablamos de condiciones de gobernanza, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y cuando hablamos de esas buenas prácticas en gobernanza a nivel internacional que medimos a través del IGOP, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una de esas buenas prácticas es contar con un clasificador presupuestal que permita rastrear el presupuesto asignado a la gestión del riesgo de desastres. Imagínense si no hubiera rubros presupuestales para los gastos o las inversiones del Estado en educación y en salud,
¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien, ¿no? como gobierno, ¿no? Si estamos invirtiendo mucho, poco, si la inversión es efectiva, no es efectiva, cómo hacer análisis costo-beneficio, si no podemos hacer un rastreo de los recursos que estamos canalizando a esas políticas públicas. Bueno, pues para la gestión del riesgo de desastres es exactamente igual, ¿no? Necesitamos contar con rubros, clasificadores o etiquetadores presupuestales que nos permitan rastrear cuántos son los recursos reales que se están asignando a la gestión del riesgo. Y aquí nos encontramos, a través de este diagnóstico que hemos hecho en el IGOP, que 4 de los 6 países de Centroamérica no cuentan con este tipo de clasificadores o rubros presupuestales, con lo cual es muy difícil hacer un rastreo de esas inversiones y eventualmente analizar cuánto se está gastando o cuánto se está invirtiendo en esto y si realmente es suficiente comparativamente a la problemática del riesgo que tienen los países. Siguiente. Otro ejemplo de indicador importante es la existencia de un fondo nacional específico para invertir en gestión del riesgo. Y aquí me estoy refiriendo no a contar con un fondo para atender las consecuencias de los desastres, ¿no? Para gastar en ayuda humanitaria, rehabilitación, reconstrucción. Me estoy refiriendo a un fondo que financie temas como la prevención, la mitigación, el análisis del riesgo, los preparativos. Y aquí nos encontramos pues, que en Centroamérica estamos 50-50, ¿no? 50-50. O sea, hay 3 países que cuentan con un fondo habilitado para esto y hay 3 pues, que no lo tienen. Siguiente. Un tema que es clave, dimensionar el riesgo, medir esas pérdidas probables, ¿no? Para poder priorizar la política pública en aquellos sectores, en aquellos territorios y en aquellas poblaciones donde se pueden concentrar las pérdidas o las afectaciones. Bueno, pues lamentablemente en América Central solamente hay un Ministerio de Hacienda que tiene dimensionada esas pérdidas probables por desastres, ¿no? Y no necesariamente porque haya realizado esos estudios, pero al menos se ha empoderado de estudios que alguna entidad multilateral haya podido realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay un gap importante tanto a nivel de dimensionamiento de eventos catastróficos como de eventos recurrentes. Siguiente, por favor. Otro tema de gobernabilidad fundamental, si la normativa del país ha definido cuál es la responsabilidad fiscal del Estado ante los desastres. Esto es clave. Hay países, bueno, pues que tienen definido, bueno, yo como Estado soy responsable de atender humanitariamente a la población, pero si la población tiene pérdidas en sus viviendas, en sus propiedades, es responsabilidad de ellos porque ellos deberían haber asegurado eso, ¿no? El que esto se defina por norma, por ley, por reglamento, por algún tipo de normatividad, es muy importante para saber hasta dónde llega el Estado y a partir de dónde empieza la responsabilidad individual, ¿no? De cada ciudadano. Bueno, pues en 4 de los 6 países centroamericanos la normatividad no establece esa responsabilidad fiscal del Estado, ¿no? Con claridad. Siguiente. El tema del aseguramiento, que hablaba hace un momento. En 3 de los 6 países hay normatividad que mandata el aseguramiento de las infraestructuras públicas. Lamentablemente la situación no es igual a nivel de mandato de aseguramiento para viviendas y esto sí que es preocupante a nivel de concesiones, ¿no? De esa provisión de servicios básicos que quedan en manos privadas porque el Estado delega la provisión de esos servicios al sector privado. Ninguno de los países centroamericanos tiene una normatividad que mandate el aseguramiento de esas concesiones. Siguiente. Para cerrar con una nota positiva, un tema que es clave, cómo se gestiona el análisis del riesgo en el proceso de revisión y aprobación de la inversión pública. En América Central, 4 de los 6 países en su normatividad de inversión pública mandatan la realización de análisis del riesgo para las propuestas de inversión pública. Es decir, que cuando llega un Ministerio de Obras Públicas y tiene que formular una propuesta de inversión pública para construir, por ejemplo, una carretera, entre los diferentes estudios que tiene que realizar para acompañar a la propuesta y remitirla al Ministerio de Economía y Finanzas para que sea aprobada esa inversión, está la realización del análisis del riesgo a nivel de preinversión y a nivel de inversión. Entonces, esto es una buena noticia, ¿no? Que 4 de los 6 países mandaten este tipo de estudios es clave, porque esto al menos
lo que coadyuva es a que las nuevas inversiones públicas, las nuevas obras públicas, las nuevas carreteras, las nuevas escuelas, los nuevos hospitales que se construyan, al menos hayan pasado por un control de calidad que revisa que efectivamente en el diseño de esas obras se han realizado algún tipo de análisis del riesgo, ¿no? Este es un tema súper importante. Y para concluir, siguiente lámina, quiero un poquito, bueno, pues proyectarles un poquito los resultados de la aplicación de este índice de gobernabilidad, del cual pues ahora les he dado 7, 8 pinceladas a través de 7, 8 indicadores, pero bueno, hay 245 indicadores que miden muchísimos más aspectos de los que yo acabo de mencionar, que como digo, son aspectos relacionados más con el trabajo de los ministerios de Economía y Finanzas, pero bueno, el IGOP tiene indicadores a nivel de otros sectores, de obras públicas, de turismo, de ambiente, de educación, de salud, de las entidades coordinadoras de la gestión del riesgo, de las unidades de gestión territorial, la articulación con otras normativas de adaptación al cambio climático, de ordenamiento del territorio, en fin, multitud de aspectos. Bien, pero bueno, esta lámina final es un pantallazo de cómo está la región a nivel de su gobernabilidad, ¿no? Y ahí, bueno, pues ven que en el top 5, bueno, pues están países como México, Colombia, Costa Rica, Bolivia o Perú. Pero igual, o sea, son datos que a pesar, bueno, pues de que están por encima del 50%, igual, o sea, hay que ver el gap de gobernanza que hay todavía, ¿no? Centroamérica, los países centroamericanos están señalados en color azul, entonces, bueno, no está mal, en general Centroamérica está mejor que la media de América Latina y el Caribe, pero de nuevo, o sea, no hay que descuidarse, ¿no? Este tema de la gobernanza es importante, no porque los otros de Sendai no lo sean, invertir en resiliencia, comprender el riesgo, prepararse para responder mejor ante desastres, son por supuesto súper importantes, pero sí, o sea, la evidencia nos demuestra que cuando no hay marcos robustos de gobernanza, esas iniciativas de identificación del riesgo, de inversión en resiliencia, de preparativos, tienen el riesgo de no ser sostenibles, ¿no? Porque falta ese mandato que da un marco robusto de gobernanza, ¿no? Entonces, bueno, quería concluir pasando este mensaje, ¿no? de que no descuidemos ese aspecto de gobernanza que la evidencia empírica nos dice que es tan importante como los otros para reducir las víctimas humanas y las pérdidas económicas por desastres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Sergio, por esa interesante presentación. Y voy a pedir a la audiencia que guarden sus preguntas y comentarios hasta el fin, después de todos los ponentes. And let me also mention for the English speakers in the audience, there's a button on the bottom right of your screen that says interpretations, and there you can get the simultaneous interpretation. So let's move on to our second speaker for this panel. And that is my colleague, Dr. Juan Pablo Sarmiento, quien es profesor de investigación y director asociado para investigaciones en el Instituto de Eventos Extremos en FIU. Es también director de riesgo y resiliencia de desastres del Programa de las Américas, apoyado por USAID. Doctor Sarmiento es un doctor médico y también de cirugía de la Universidad del Rosario, Colombia. También tiene su maestría en salud pública de la Université de Bordeaux y Universidad Pública de Navarra en España. También muy titulado, es maestría en manejo de proyectos de Costa Rica. Y también tiene estudios postgraduados en manejo de desastres del Reino Unido, de Colombia y de Tufts University en los Estados Unidos. Ya toca a ti, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar en este panel. Vamos a entrar en materia aprovechando algunos de los aspectos que había preparado, pero también comentar sobre otros temas que están en
en el área de comentarios que han habido tanto en el primer panel como en este panel. Así de que vamos a comenzar hablando básicamente de algunos temas generales sobre este impacto de los huracanes ETA y IOTA, hablar un poco sobre estos antecedentes en cuanto al qué ha pasado en el tema de gestión de riesgos, manejo de emergencias en la región, hablar de cuál es el contexto actual para luego avanzar en el tema de los retos y qué nos depara este futuro. Retomando un poco el tema que que nos convoca de estos dos huracanes, es bueno recordar que han ocurrido en una forma poco usual en la región. Quiere decir, estamos hablando de una temporada de huracanes súper activa. Estamos hablando de una situación en donde vemos en un año más de 30 huracanes que recibieron un nombre completo. Y esto indica entonces un nivel de complejidad importante. De estos vemos que es poco usual que se presenten hacia el final de la temporada dos huracanes tan intensos como los que vimos. Entonces, esto tiene una característica particular si además de esto vemos que estos dos periodos o dos eventos principales se concentran en una región que tiene un efecto acumulativo. Ese proceso de saturación que vimos en la primera, con ETA y después con IOTA, da entonces un proceso acumulativo que incrementa y dificulta, digamos, la comprensión de cómo estos riesgos son lo que llamamos riesgos sistémicos. Quiere decir que se van agregando y no son eventos independientes o aislados. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es cómo este impacto que se da en la región centroamericana comienza a mostrarnos una sobreposición entre estos antecedentes que hemos escuchado en las presentaciones anteriores con la existencia de unos eventos que sobrepasan los cálculos usuales en épocas de emergencia. Esto significa que nosotros estamos hablando de un conjunto de eventos que sucedieron en una época particular del año que nos conllevan a esos resultados finales que vemos. Unas cifras que ya la doctora Oberman nos presentó con detalle y que Ferrari también nos habló en cuanto a un país, pero que nos muestran un impacto que realmente ha sido un impacto, yo diría, subestimado por los medios, pero que en realidad tiene un gran significado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos eventos se sobreponen con la ocurrencia del COVID, que es el que está tomando toda la atención, y deja de lado una realidad que únicamente toma en los medios de prensa unas pocas horas por el tema de sensacionalismo y atracción de los medios, pero en realidad es una situación realmente que debemos contemplarla, una realidad que aún hoy en día están sufriendo cientos de miles de habitantes en la región centroamericana. ¿Dónde estamos en estas realidades y en estos temas que nos convocan? Pues lo primero es que, ya lo habíamos hablado, estamos a 2 décadas después del huracán Mitch. Siempre cuando ocurrió el huracán Mitch, habíamos considerado a finales de los 90 que esto había creado realmente un hito, un antes y un después. Pero cuando nos acercamos y vemos esta realidad, vemos que definitivamente hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Durante estos 20 años ha habido un esfuerzo enorme que busca una armonización, una articulación entre todas estas agendas que tienen que ver con el tema de gestión de riesgos y el tema de cambio climático. Ya hemos escuchado anteriormente en estas horas
lo que ha sido estos esfuerzos para procurar unas políticas regionales y unos marcos regionales, pero lamentablemente las estructuras organizacionales encargadas de la implementación de estas políticas continúan teniendo unos enfoques diferentes. Estas entidades encargadas de hacer esta implementación tienen diferentes metas, corresponden a diferentes sectores, tienen horizontes temporales diferentes. Entonces, parte de lo que vemos a través del tiempo es que es difícil que podamos obtener una articulación en un tiempo en donde desearíamos ya 20 años después, con todas estas buenas intenciones manifestadas en políticas, regulaciones y acuerdos, que pudiéramos ver algo concreto. La realidad es que desde el evento del Niño en el 97-98, pasando por el huracán Mitch y llegando hasta ahora, hemos tenido diferentes circunstancias que nos muestran que aún hay problemas severos, que aún tenemos una brecha importante, una brecha que no hemos podido realmente ver cómo estos sistemas de alerta, estos sistemas de aviso, estos mecanismos institucionales que debieran haber tenido una activación y un trabajo articulado en el post-desastre, hubieran tenido la capacidad para satisfacer esa primera demanda inicial. Obviamente estamos hablando, y me estoy refiriendo básicamente a los procesos más de gestión de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hemos venido haciendo una serie de inversiones, y para esto voy a mostrarles una gráfica que nos muestra, y podríamos buscar diferentes fuentes, pero en esta en particular, cómo hay una concentración de la inversión. Aquí mostramos eventos de América Latina y está en resaltado aquellos que están relacionados con Centroamérica. Vemos cómo la mayor inversión que se realiza corresponde a una respuesta a emergencia, la que está en azul, y cómo una pequeñísima proporción se da en lo que es preparativos, fortalecimiento institucional y esos aspectos que nos hablaba Sergio hace unos minutos sobre el tema de inversión en el tema de preparativos, en el tema de gobernanza, en el tema de gestión de riesgos. Quiere decir esto que entonces estamos pasando a una realidad que es la que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que Centroamérica hace parte de una de las 3 regiones, es la cuarta realmente a nivel mundial, con relación al rápido crecimiento urbano. Entonces, sumemos todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de amenazas, todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de gestión de riesgos, y ahora pongámoslo en el contexto actual. Un crecimiento poblacional que se caracteriza por ser explosivo, por ser desigual y por estar realmente con esa sobreposición que nos mencionaban en el primer panel, cuando estuvo hablando Jorge Vargas, cuando habló de esa sobreposición entre las áreas construidas y las áreas de riesgo. Quiere decir que nosotros estamos hablando entonces que estamos poniendo lugar de habitación y actividades productivas en los lugares mayormente expuestos al riesgo. Segundo, estamos viendo un crecimiento de la informalidad, una concentración de población en áreas que están expuestas a riesgos. Y estas áreas que estamos hablando ahorita, y muy particularmente hago referencia a esos elementos de marginalización que han crecido, estos procesos de desigualdad, estos procesos que han resultado entonces en temas agravados por temas de seguridad, por temas de migración, y que encontramos grupos altamente vulnerables, como son grupos desde el punto de vista de indígenas y de afrodescendentes, que generan entonces unos grupos muy particulares a los cuales no ha habido una inversión suficiente. Si a eso le sumamos
el problema de las inversiones públicas y privadas, en donde vemos cómo estas inversiones se ven repetidamente expuestas a estos desastres. Y entonces esto afecta enormemente la competitividad de la región y la hace tan resistente y tan vulnerable y tan dependiente de ayuda externa de la región. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ya Sergio nos hablaba en este momento esa luz en el túnel en donde vemos la posibilidad de que estas inversiones públicas contemplen algunos factores o la variable de riesgo. Me parece fundamental. El tema es por qué solo 2 de los países centroamericanos realmente la mitad está teniendo este tipo de requisitos para la inversión pública. Pero si avanzábamos en la discusión que tuvo el primer panel sobre la inversión privada, quedamos asombrados de que aún la inversión privada carezca de este tipo de consideración para entrar como elemento de factibilidad y de seguridad en la inversión. Pero como en todo, tenemos algunas iniciativas que nos muestran y que nos dan cierto nivel de esperanza de que esto es posible. Y para eso hablamos de esta iniciativa del Caribe a la cual se ha sumado Centroamérica, en la cual hablamos de un fondo que, si bien está dirigido a asegurar un nivel de liquidez cuando ocurre un desastre, es una especie de seguro paramétrico que permite disponer de recursos en el momento de la emergencia. También es un instrumento muy interesante que, digamos, invita a los países a que inviertan en resiliencia, inviertan en reducción de riesgos. Por lo tanto, mecanismos como estos pareciera que comienzan a cambiar este enfoque, pero aún hay un gran camino largo para modificar esta situación actual. ¿Cuáles son esos grandes retos que persisten, además de los que ya hemos mencionado? Pues, por un lado, tenemos un problema serio de vulnerabilidad que está asociado a estos problemas no resueltos del desarrollo, que lo vemos en procesos económicos, sociales y ambientales. Ya, digamos, esta radiografía que nos presentaron desde el Estado de la Nación, desde Costa Rica, con esta imagen de problema social y económico de la región. Estos problemas ambientales que hemos visto son temas profundos y que están agravados con esos procesos de urbanización, con esos procesos no controlados desde el punto de vista urbano, más un rezago de prácticas, digamos, desde el punto de vista de sectores como el agropecuario, el tema de infraestructura, etcétera, que no contemplaban en el periodo anterior este factor de riesgos como un elemento sustantivo. El otro reto que tenemos es un reto profundo. Es un reto en donde hay, por un lado, un tema de una exposición a estas grandes amenazas. Ya nos mostraron cómo factores de tipo climático, hidrometeorológico, en donde vemos la realidad de que Centroamérica así está expuesto frecuentemente a estos procesos de ciclones tropicales. Hemos visto también estas imágenes que nos han presentado sobre el tema del corredor seco. Hemos visto circunstancias en donde ya interactúa el tema de la ubicación de las poblaciones en zonas de inundación, la ubicación en zonas de deslizamiento, las ubicaciones en zonas sísmicas. ¿Quiere esto decir que tenemos entonces un proceso de amenazas naturales que se ven agravadas a través de un proceso que estamos viendo en este momento de cambio, de variabilidad y cambio climático? Y estamos ante una realidad de conflictos políticos y sociales que ponen esta región en una situación realmente crítica desde cómo se va a abordar. El otro tema fundamental de análisis de reto que tenemos es que aún hay una visión que se considera que el tema de gestión de riesgos
es el tema de las instituciones de manejo de emergencias. Que esto es un problema en el caso de Honduras, de Copeco, que esto es un problema en el caso de Costa Rica, de la Comisión Nacional de Emergencias, que esto es un problema de las diferentes instituciones que manejan emergencias. No, eso es un problema no solamente de Estado, es un problema de nación, es un problema de la sociedad. Y mientras esto se siga manejando con una visión de preparación y respuesta, va a ser muy difícil generar un cambio. Y ese cambio tiene que darse no con un mandato que se le da a estas instituciones para comenzar a trabajar en una visión de resiliencia y de gestión de riesgos, sino tiene que ser un cambio que va desde los procesos mismos de desarrollo, desde cómo se planifican, cómo se asegura una sostenibilidad, cómo se asegura que haya una inversión pública y privada, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa con todo este riesgo que ya tenemos? O sea, ¿qué pasa con el riesgo que ya está construido? Y ahí es uno de los grandes retos que tenemos, es que si bien podemos trabajar hacia futuro con nuevas inversiones, tenemos que pensar en qué va a pasar con lo ya existente, qué va a pasar con esos puntos rojos que nos mostró Jorge en el primer panel, en donde ya todos estos poblaciones por diferentes razones, ciudades crecieron en áreas expuestas a riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar sobre esto y cómo vamos a trabajar sobre el futuro? El otro aspecto tiene que ver con la importancia de entender que el tema de riesgo es una construcción social, que el tema de riesgo no es simplemente el estar expuesto a una amenaza, sino es el qué es lo que está expuesto, qué es esa parte física, qué es esa parte social, qué son esos aspectos culturales y cómo ver que el tema de riesgo es un tema complejo y que depende en buena hora de la forma como nosotros entendemos el desarrollo y que por tanto tiene que allegarse en una forma conjunta e integral. No es suficiente con tener más ambulancias, no es suficiente con tener más bomberos, no es suficiente con tener más carros de rescate, sino que requiere soluciones profundas que entren en los temas de ordenamiento territorial, en los temas de códigos de construcción, que en las políticas públicas de inversión, etc. Entramos entonces a qué nos depara el futuro. Primero, yo creo que uno de los puntos fundamentales ha sido esa interacción de la región con lo que son organismos internacionales, gobiernos, cooperación bilateral. Tiene que haber una claridad en cómo juegan estos roles para que haya una coherencia entre esta interacción que fortalezca el llegar a un nivel de autosuficiencia, a un nivel de resiliencia, como está proponiendo este foro. Entonces, tiene que haber una articulación de intenciones para que esto realmente sea efectivo. Lo segundo, tiene que haber una articulación entre los temas sectoriales y los temas territoriales. No puede continuar este divorcio entre grandes iniciativas en el tema de agua, algunas iniciativas en el tema desde el punto de vista de agricultura, unas pocas en el tema de salud. O sea que tiene que haber definitivamente un tema de articulación y que niveles locales tengan una mayor representación y que es allí en el nivel local donde realmente se vuelve concreto el riesgo y podemos ver entonces la inversión y la transformación. Lo otro es definitivamente tenemos que trabajar en cambiar el tema de firma de acuerdos, de legislaciones, de políticas y que esto sea realmente lo que va a proliferar y que va a generar hacia el futuro un cambio importante. Tenemos ya demasiados elementos escritos, pero faltan acciones concretas. Entonces, más que nuevos acuerdos, más que nuevas firmas, más que nuevas políticas, es ejecutar lo que hay, es volver esto en acciones visibles. Y mirar cómo podemos trabajar para que realmente haya una determinación de que estos, como nos decía Sergio, de que ya no sean unos los países, sino todos los países que aseguran que vamos a invertir de tal manera que esa nueva inversión que se hace hacia futuro sea una inversión que contemple la variable,
que evite que estemos construyendo nuevos riesgos y que fortalezcan esos acuerdos que tienen que haber como región, para que la región pueda actuar como región y no, como estábamos hablando, como entes independientes, cómo sumarse, pero sin olvidar la importancia y la trascendencia del nivel local en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa intervención muy útil. Y sí, déjeme observar a la audiencia, si tengan preguntas hasta ahora para Sergio Lacambra o Juan Pablo Sarmiento, si pueden proceder a poner sus preguntas o comentarios en preguntas y respuestas. Y entonces, ahora sí vamos a proceder con el tercer ponente, quien es Tania Guillén Bolaños. Tania es nicaragüense, investigadora del Centro de Servicios Climáticos de Alemania desde 2016. Es también doctorada de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y desde 2016 es parte del equipo técnico del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, y da seguimiento a las negociaciones climáticas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Desde hace 10 años ha sido observador representante de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica. Y también participó en el reporte histórico e importante, el reporte espacial sobre el calentamiento global de 1.0 grados centígrados del IPCC. Bueno, Tania, sí, ahora a ti. Sí, ¿pueden escucharme? Sí. ¿Pueden escucharme? Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta discusión. Me ha parecido una riqueza muy grande todas las discusiones desde el panel anterior y escuchando a los colegas en estos últimos minutos. Yo quiero enfocar mi presentación en un aspecto de la construcción de la resiliencia como es la adaptación al cambio climático, ¿no? Porque sabemos que aquí se han discutido eventos extremos que no necesariamente son ligados a eventos meteorológicos. Para ello, nosotros tenemos que comenzar diciendo que el cambio climático ya dejó de ser desde hace muchos años un asunto de futuro, principalmente para la región centroamericana, donde, por ejemplo, este gráfico nos resume que los 10 años más cálidos de los registros globales se encuentran en los últimos 15 años. Asimismo, los 5 años más cálidos se encuentran en los últimos 5 años. Y aquí en esta gráfica es más resumido y actualizado con el año 2020, donde el año 2020 junto al año 2016 son los años más cálidos de los registros. Y aquí pueden ver históricamente y un pequeño gráfico, unos gráficos que a mí me gustan mucho porque son fáciles de entender para la audiencia en general, donde científicos en Reino Unido han iniciado a presentar la información de manera más fácil, donde aquí pueden ver para Nicaragua desde el año 1901 cómo han ido los registros de temperatura promedio, donde los colores azules reflejan los años que han sido menores al promedio y los colores rojos los años mayor del promedio de temperatura. Ahora, el IPCC en su último ciclo de evaluación, el 2014, porque el siguiente, el sexto ciclo de evaluación está ahorita corriendo y ahorita podemos solamente presentarles la información ya aprobada, pero ya para el 2014 en
evaluación de la literatura científica que había en ese momento, para Centroamérica se identificaron distintos impactos. Y cuando hablamos de impactos son cosas que ya estamos viviendo, cosas que se han comentado en las distintas presentaciones, donde identificamos el aumento de la temperatura media en la región, los cambios en las precipitaciones, reducción, cambios también en la época de temporada lluviosa o seca, o invierno y verano que decimos en la región, la disminución de la escorrentía, la reducción de la cobertura forestal también, y el aumento de factores de enfermedad o de vectores de enfermedad, como lo son, por ejemplo, los mosquitos, donde se generan enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya, que afectó en los últimos años, y estas son cosas que ya la región está viviendo. A su vez, y esto va ligado con presentaciones también anteriores, la región ha estado presenciando o viviendo el incremento de eventos extremos. Esta información de la CEPAL de hace varios años, pero aquí ustedes pueden ver fácilmente cómo toda la tendencia es al incremento de eventos meteorológicos extremos, donde encontramos las temperaturas extremas, los incendios forestales, las inundaciones, la sequía. Alguien de los colegas ya mencionaba, por ejemplo, en Centroamérica, cuando no estamos en época de sequía, estamos en época de inundaciones. Esa es una realidad y lamentablemente quizá una normalidad que ya estamos viviendo en la región. Ahora, el IPCC en este sobre el 1.5 grado de calentamiento global presentó una serie de evaluaciones, ¿no? Este informe es global y esta información presentada en este gráfico también, pero a mí me parece siempre de suma importancia porque aquí nos da el reflejo de cómo estamos y para dónde vamos. Por ejemplo, el informe en su momento, hace 2 años, cuando se aprobó, decía que ya estamos en este momento en un nivel de aumento de temperatura de 1 grado comparado con la era preindustrial, y la era preindustrial es el periodo 1850-1900, y para este nivel de temperatura ya estamos observando diversos impactos, como les comentaba anteriormente. Ahora, se identifica que podríamos llegar a los 1.5 grados de calentamiento global, que es uno de los límites, el límite más ambicioso del Acuerdo de París. Podríamos llegar, si seguimos como vamos en este escenario tendencial de seguir teniendo grandes emisiones de gases de efecto invernadero, podríamos llegar a los 1.5 en el periodo 2030-2052. Y ese es un periodo que podemos decir ya está a la vuelta de la esquina. Y para ese grado de temperatura o de aumento de temperatura media global, porque en zonas del planeta hay regiones donde ya se han experimentado 1.5 grados de calentamiento más o en otras menos, por ejemplo, podemos identificar un nivel de riesgo alto para el motivo de preocupación 1. Estos son instrumentos que tiene el IPCC para generar la información, donde el motivo de preocupación 1 agrupa los sistemas únicos y amenazados, y aquí se encuentran aquellos ecosistemas únicos como los arrecifes de corales tropicales, como los bosques tropicales, como el Amazonas, como los glaciares en Sudamérica, y estos sistemas podrían ya estar en un riesgo alto con 1.5 grados, mientras que con 2 grados, incluso para los corales se puede identificar que podría significar que desaparezcan. Ahora, enfocado en cuanto a los eventos meteorológicos extremos, se identifica, ustedes pueden ver los distintos grados de calentamiento, donde con 1.5 grados ya estaríamos en un nivel de riesgo alto. Y esto en la región centroamericana tiene diversas consecuencias, porque la región centroamericana, al ser una región tropical, es una de las que ha experimentado los mayores cambios relativos en su variabilidad climática. También sabemos y se ha mencionado hoy de que la ubicación misma de la región nos presenta una serie de amenazas a los ciclones tropicales, los fenómenos o los sismos, por ejemplo, que no son meteorológicos, pero tenemos también los factores de sequías, ¿no? Es importante mencionar, porque en este gráfico reflejamos hasta los 2 grados de aumento de temperatura,
Pero lamentablemente los acuerdos que las contribuciones o planes que los países han presentado para cumplir el Acuerdo de París todavía nos están dejando en un planeta con un aumento de temperatura de más de 3 grados Celsius. Es decir, podríamos estar enfrentándonos a riesgos mucho más altos que los que se representan en este diagrama, porque aquí estaba limitada la información a los 1.5 o a los 2 grados de calentamiento. Ahora, en la acción climática tenemos distintos enfoques. Sabemos que la mitigación, por ejemplo, en cuanto a acción climática, y esta es una reflexión que tenía mientras escuchaba a los colegas, cuando hablamos de cambio climático, mitigación es la reducción de los gases de efecto invernadero, es decir, aquello que nos ayuda a evitar mayor calentamiento global o cambio climático. La adaptación son todas aquellas medidas o procesos que nos ayudan a adaptarnos a estas condiciones cambiantes del clima, y esto puede ser tanto en los sistemas naturales como en la sociedad. Y luego tenemos el último pilar que fue agregado en el Acuerdo de París y que es muy relevante tanto para la gestión de riesgos como para adaptación, es la parte de pérdidas y daños, que es cuando hemos llegado a un límite donde los sistemas o las poblaciones, por ejemplo, costeras, ya no pueden adaptarse y tienen que ser relocalizadas. Eso se genera o se traduce en una pérdida de propiedades, de medios de vida, etcétera, ¿no? Y aquí con este gráfico lo que yo les quería señalar era principalmente que a mayor acción climática, a mayor mitigación y reducción de gases de efecto invernadero, nuestras necesidades de adaptación en el mediano y largo plazo disminuyen, y las pérdidas y daños también serían menores. En cambio, si tenemos una mitigación que no es la adecuada y que, por ejemplo, si seguimos en escenarios como los que nos tenían antes del coronavirus, donde en lugar de reducir nuestras emisiones a nivel global se aumentaban, las necesidades de adaptación en el mediano y corto plazo se incrementan de gran manera, y por ende también las pérdidas y daños, porque lamentablemente las comunidades, como principalmente la biodiversidad, no tienen la capacidad de adaptarse tan rápido como lo requerirían los niveles de cambio que estamos experimentando en el sistema climático. Es decir, no es posible, el planeta se ha enfrentado a cambios similares, pero en términos de millones de años, y no solamente en un periodo tan corto como el que estamos experimentando actualmente. Todo esto podría generar diferentes implicaciones en la región centroamericana, como los impactos que ya hemos observado, pero también, por ejemplo, mayor incidencia de olas de calor o de incremento en las temperaturas máximas que se observan en la región. Por ejemplo, hay proyecciones que establecen entre 1.5 a 4 grados Celsius podría ser el aumento en la región. Luego hay temperaturas mínimas que podrían reducirse o podrían reducirse en 4 grados, es decir, serían más calientes, por ejemplo, en las noches serían más calientes. Luego está también la pérdida de producción agrícola, que esto es principalmente de suma relevancia para nuestro sector agrícola, que está dependiente en su mayoría o es dependiente de agricultores de pequeña escala, que son los que son generalmente tienen menores recursos para acceder a medidas de adaptación al cambio climático. Luego están afectaciones a la salud y la productividad, por supuesto a la biodiversidad, a las comunidades costeras, en el tema de sequía, como ya sabemos y se ha mencionado, el corredor biológico, el corredor seco centroamericano es una región muy vulnerable, tanto parte climática, pero también los factores socioeconómicos, la intensificación del fenómeno del Niño, lo cual para nuestra región significa sequía y en ocasiones la niña también, y la intensificación de los ciclones tropicales. Y aquí me refiero, y me paro un segundo, porque es intensificación. La ciencia o los estudios hasta ahora
no establecen claramente que haya una mayor frecuencia de huracanes por cambio climático, sino que la intensidad de los mismos puede estar, podría intensificarse y se está intensificando como una contribución del cambio climático. Y aquí ya mencionaban anteriormente, por ejemplo, ETA y IOTA fueron huracanes categoría 4 y 5 de gran intensidad, llegaron a las costas, al territorio nicaragüense, ambos en el término de 2 semanas, lo que reduce totalmente la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de las comunidades y distintas organizaciones que trabajan en gestión y preparación de riesgo. Estos son algunos de los ejemplos, pero lógicamente esto no es una lista completa, pero es un escenario de lo que podría significar para la región. Ahora, ya tenemos necesidades de adaptación actualmente, porque ya tenemos un nivel de calentamiento global de 1 grado, el cual ya está generando cierto impacto. Con esta gráfica del el reporte sobre la brecha de adaptación publicada en enero pasado, donde tuve el gusto de participar como revisora, por ejemplo, se establece que en cualquiera de los escenarios, tanto en el escenario climático ambicioso, que es el escenario que ustedes pueden observar aquí en azul, que es el que haría que podríamos estar en el marco de los 1.5 grados y no sobrepasar ese límite, aunque siempre con adaptación, los riesgos que nos enfrentaríamos van a ser menores. Ahora, si observamos la parte roja, que significa el escenario menos ambicioso, donde seguimos con el escenario de business as usual, lógicamente los riesgos son mayores en ese escenario, pero siempre con adaptación van a ser reducidos, ¿no? Ahí la importancia de la adaptación junto con mitigación. Y aquí hago otra reflexión porque lamentablemente, estos son datos de Naciones Unidas, también parte del informe, allí se establece que a nivel global solamente el 5% del financiamiento climático está destinado para adaptación al cambio climático. Y para regiones tan vulnerables y con condiciones tan críticas como la región centroamericana, esto son números graves, ¿no? Y cuando hay financiamiento climático, muchas veces pasa de que son los mismos países que ya han avanzado en sus políticas los que reciben mayores recursos. Y aquí tomo las palabras de un colega anteriormente que decía que no es que debemos pelearnos porque a nosotros nos va peor, pero es súper importante ver que el financiamiento sea destinado a aquellos países vulnerables y que todavía necesitan mayor apoyo. Y estos datos, lamentablemente, en la región centroamericana no es del 5%, puede ser un poco más, pero para la región latinoamericana, ahí en el índice de finanzas sostenibles publicados hace poco, decían de que en la región latinoamericana, menos del 1% de los presupuestos nacionales está destinado a acciones de cambio climático. Entonces, de ese 1%, todavía una porción bastante baja es para adaptación. Entonces, imaginémonos la limitación en cuanto a los recursos destinados. Ahora, en cuanto a las inversiones destinadas a la recuperación en la región, tanto por ETA, IOTA, por el COVID, etcétera, y todas las futuras, lamentablemente, crisis que puedan llegar, hay ya anuncios donde nos dicen, perfecto, que tenemos o se están anunciando recursos para la región en términos de cientos a billones de dólares, y eso para la región es muchísimo dinero porque nuestras economías son pequeñas. Entonces aquí es solamente el llamado a que toda inversión que se haga desde los bancos de desarrollo, desde los presupuestos nacionales, desde distintas agencias y etcétera, tienen que apoyar la acción climática. Y aquí yo intenté resumir algunas reflexiones sobre aspectos que yo creo que deben ser considerados, y lo primero y primordial es mantener el foco en las comunidades y grupos vulnerables o vulnerabilizados, principalmente considerando que en la región centroamericana tenemos alrededor del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Aquí y se incluye el incremento de las capacidades, el incremento de
de la resiliencia de los medios de vida, la reducción de las vulnerabilidades, que son 3 de los ejes de la meta global de adaptación establecida en el Acuerdo de París. De suma relevancia es que, como ya mencionaban, toda inversión tiene que ser basada en información robusta, producida por la ciencia, y para esto necesitamos mayor inversión en información climática y servicios climáticos en la región, y tenemos que considerar la planificación a mediano y largo plazo, porque las inversiones en infraestructura son para 50 años o más, y para ellos tenemos que considerar este tipo de información. Y aquí, por ejemplo, para Costa Rica, que mencionaban anteriormente, nosotros vamos en marzo a presentar una hoja climática para una zona, la cual fue desarrollada para una infraestructura de un puente, que querían fortalecer la parte de la decisión para decidir qué hacer con la infraestructura, y basándose también o considerando la parte climática. Y estos son ejemplos que deben replicarse en la región. Y ahí pueden ustedes observar que también las inversiones o todos los fondos deben apoyar las transiciones éticas y justas, algo que ha sido muy mencionado en los últimos meses debido a la pandemia también. Ahí ven ustedes los distintos aspectos que tienen que considerarse: la parte de género, derechos humanos, poblaciones indígenas, participación, la transparencia. Luego está la sinergia entre mitigación y adaptación, porque no es que uno sea más importante que el otro, ambos son importantes y por ello deben mantenerse en mente, y una de las opciones o enfoques son las soluciones basadas en la naturaleza, que es una nueva terminología para cosas que quizás ya estábamos haciendo en la región. Uno de los instrumentos importantes también para nosotros son las áreas protegidas, que ya se han mencionado también aquí, donde tienen que tener mayores recursos destinados, la parte de ordenamiento territorial, que también se ha mencionado entre otros aspectos, y luego tenemos la parte de los cobeneficios, y quería siempre mencionar la parte del apoyo a las agendas globales y la cooperación regional, que también ya se ha mencionado. Y en cuanto a las agendas globales, tenemos por supuesto el Acuerdo de París, la Agenda 2020 con objetivos de desarrollo sostenible, el marco de Sendai y los objetivos de Aichi sobre biodiversidad. Y en cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza, ustedes pueden aquí observar un ejemplo también del reporte de UNEP, donde se ponen las amenazas y se establecen un listado de medidas de adaptación y sus potenciales beneficios. Esto es solo como para mencionarles cuán amplia y útiles son este tipo de medidas, que, como comentaba, también un enfoque que quizás ya hemos estado implementando en la región, pero que debe todo hacerse más coherente, y la sinergia entre todos los recursos que se inviertan. Y con esto yo le quería agradecer, y espero que haya sido de interés. Gracias. Muchas gracias, Tania, por esos datos alarmantes y sí, algunas propuestas de soluciones. Bueno, entonces sí, está abierto a preguntas y discusión. Sí hay algunas preguntas ya en questions and answers, donde podemos ir. Los panelistas también tienen la posibilidad de intervenir directamente. Pido para mantener algo de orden, si me puedes comentar, si los panelistas me pueden comentar en questions and answers si quieren intervenir, o también adelante en algún momento. Bueno, la primera pregunta, y también si pueden comentar si la pregunta es para todos los panelistas o una. Y bueno, si la primera pregunta no precisa eso, entonces, ¿quién quiere de los panelistas lanzarse? La pregunta viene de Ruth Gómez y es si los gobiernos de Centroamérica están dispuestos a tener discusiones sobre cambio climático, y si es que creen que el cambio climático realmente está pasando. Yo me permito
comentar Adelante. sobre la pregunta. Bueno, yo creo que el tema de cambio climático, y como lo presentaba anteriormente también, aquí es uno de los temas que realmente se mencionan como un factor común en la región. Yo no soy representante de gobierno, pero me queda claro que los gobiernos saben que el cambio climático está pasando, no es un asunto de creer, ¿no? Como se discuten en distintos foros. El cambio climático está pasando y está afectando a la región y cada vez es más claro. Y existen iniciativas desde la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, hay distintos proyectos que trabajan en la región, los cuales están enfocados en el enfoque o proyectos RED, que son enfoques que priorizan la mitigación, y esto es la parte de manejo de los bosques, de la deforestación, de la degradación, y yo creería que es uno de los aspectos que une, pero que, por ejemplo, cuando uno es observador en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en las COPs, han habido esfuerzos de declarar Centroamérica como región especialmente vulnerable al cambio climático. Si ustedes leen el Acuerdo de París, ahí se establece, por ejemplo, que el continente africano como una de las regiones, se establecen también los países insulares, donde el CARICOM tiene especialmente países que están en esa categoría, pero en París no pudimos, desde la sociedad civil, cuando yo estaba allí, no pudimos en conjunto con los gobiernos aportar o que se mencionara oficialmente Centroamérica, y esto es porque a nivel de las negociaciones también existen distintos intereses. Luego iban a haber otras regiones que también iban a querer tener esa mención especial, pero es algo que todavía la región tiene que seguir reforzando, esas posiciones comunes que lamentablemente faltan en otros aspectos, también en cambio climático. O sea, se sabe que está pasando y que somos una región afectada, pero lamentablemente las vías de trabajo y de la incidencia política no están consensuadas, y los países tienen distintos enfoques de trabajo. Bueno, muchas gracias, Tania. Entonces, la pregunta siguiente viene de Manuel Ernesto Bernales Alvarado y es un comentario, si alguien de los panelistas quiere comentarlo. Manuel Ernesto comenta: eslabones perdidos, sistemas nacionales público-privados de planificación, inversiones y presupuestos efectivos. Entonces, otra vez él propone que eslabones perdidos, o no sé si en sus presentaciones o es una pregunta, si es eslabones perdidos, sistemas nacionales públicos privados de planificación, inversiones y presupuestos efectivos. ¿Alguna respuesta? Doctor Bray, perdón. Sí, adelante, Juan Pablo. Yo creo que en este punto es muy interesante tomar una perspectiva amplia. Yo creo que aún estamos previendo que estos temas que están relacionados con los temas de riesgos y cambio climático son responsabilidades exclusivas del Estado. Yo creo que ese es un tema, digamos, fundamental. Hay una creencia de que esta sola responsabilidad del Estado debe ser entonces abordada y debe ser financiada únicamente con este canal. Creo que hace falta un proceso más amplio, una visión más amplia y más, digamos, que invite, que congregue al sector privado en procesos que permitan no solamente compartir la información que ya está disponible, y en esto yo creo que Tania lo ha dicho, no es un tema en este momento de conocimiento, hay una divulgación, hay información disponible, obviamente hay un estado de avance de la ciencia al respecto, pero hay información suficiente para trabajar. Sin embargo, creo que todavía no ha habido esa conciencia de corresponsabilidad, y cómo muchas veces la construcción del riesgo proviene del sector privado, proviene de la comunidad, que toma acciones más de tipo cortoplacistas, más que en acciones de mediano y largo plazo. Obviamente eso implica
que los procesos de integración entre lo que es lo público y lo privado tenga caracteres, como hablaba Fred Cooney hace muchos años, en donde se combinen acciones que son de tipo pasivo, o sea, legislaciones, políticas, reglamentos, con medidas de tipo activo, o sea, medidas en donde haya convicción, en donde haya incentivos, en donde haya aspectos más de comportamiento que inviten y que creen entonces una forma de accionar que sea una forma racional y consciente y con una visión de largo plazo. Si se logra ese tipo de integraciones, va a ser mucho más fácil. Mientras estemos pensando en ganancias de corto plazo, en temas en donde esta visión de bien común no existe, va a ser muy difícil avanzar. Gracias, Juan Pablo. Y si Manuel Ernesto hace un comentario, otro comentario que también figuran multiactores, multicriterio. Bueno, yo voy a aprovechar mi posición de moderador de hacer una pregunta a Sergio. Sergio, en esa última transparencia donde tenías esa clasificación por nivel de gobernanza, se supondría que los países más grandes en la región, en principio, van a tener mejor gobernanza. Entonces, efectivamente, México fue primero, pero me llamó la atención que Brasil, el país más grande, estaba como en los rangos medios de gobernanza. Y bueno, me imagino eso se debe a la mucha inestabilidad política en Brasil en los últimos años, pero ¿es así o qué pasa con Brasil que sí está mostrando relativamente poca capacidad por su tamaño? Bien, gracias por la pregunta, doctor Bray. A ver, se me ocurren varias razones, ¿no? A ver, es cierto que ambos países son repúblicas federales. Entonces, esto es un tema importante a tener en cuenta porque los esquemas federales de gobierno no siempre invitan a tener una unidad en cuanto al marco de gobernanza, ¿no? Creo que México es un país que, si bien también es república federal, sí que tiene, digamos, una afinidad por definir digamos, estándares de mínimo cumplimiento a nivel federal, porque es un país donde el gobierno federal tiene un peso específico, ¿no? A la hora de definir esos marcos de gobernanza del conjunto de los estados, ¿no? Mientras que los países federales como Brasil, Argentina, los estados tienen muchísimo más poder y son como más cautelosos a la hora de permitir que el nivel federal establezca esas reglas de mínimo cumplimiento, ¿no? Pero luego también hay otro tema que creo que es importante, y es que México es un país que históricamente ha estado sujeto a la ocurrencia de diversos tipos de amenazas, ¿no? Cuando uno analiza la evolución de la gobernanza en México, uno ve momentos pues que realmente cambiaron el juego, ¿no? Cambiaron el panorama de la gobernanza en México, por ejemplo, después del terremoto del 85, ¿no? Ahí se ve un cambio sustancial en el marco de la gobernanza, de ser un país fundamentalmente reactivo, pues México, a raíz de aquel gran terremoto, ¿no? Que afectó sobre todo a la capital, ¿no? Al Distrito Federal, pues comenzó ese proceso de adopción de un marco moderno, pues que ve los desastres no como hechos fortuitos, sino como eventos probables que requieren un planteamiento, digamos, más integral, ¿no? Quizás países como Brasil, que quizás hasta el momento
pues no hayan estado sometidos, digamos, pero bueno, esto lo va a cambiar, o sea, lo está cambiando ya el cambio climático, ¿no? O sea, cuando uno echa la vista atrás, no solo Brasil, o sea, países como Uruguay y Argentina, que no tenían este tema de los desastres en su radar hasta hace 15, 20 años, ¿no? Y el IGO pues muestra, ¿no? que parten de unos marcos de gobernanza tremendamente anticuados y débiles. Lo cierto es que el cambio climático, el cambio de usos de suelo, que también ha llevado a cabo pues el desarrollo incontrolado de la frontera agrícola, pues todo esto ha conducido a que cada vez hay más desastres, ¿no? Más eventos pues, que tienen impacto, y esto bueno, pues está llevando a estos países a replantearse sus marcos de gobernanza, ¿no? Yo creo que Brasil está en ese proceso de transición. Es un país, como digo, que por su estructura federal va a tener serias dificultades en transicionar comparativamente a otros países, digamos, de tendencias más centralizadoras, o donde el gobierno federal es mucho más fuerte, digamos, a la hora de establecer esos mínimos de gobernanza, pero sí, yo creo que es un poco una conjunción de todas estas circunstancias, ¿no? Me atrevería a decir. Muchas gracias, Sergio. Entonces, la siguiente pregunta de Dietmar Serrato Mairena. La pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas futuras en las negociaciones relacionadas a la acción climática de pérdidas y daños para la región? Hemos llegado a un punto de que las poblaciones ya no requieren acción climática de adaptación y mitigación. ¿Puedo Ya, si dar alguien, unos comentarios? si puedes hacer un comentario. Sí. Bueno, el término o el tema de pérdidas y daños fue uno de los aspectos más problemáticos de acordar para el Acuerdo de París. Fue de hecho uno de los que atrasó las negociaciones por un par de días, y también fueron las negociaciones anteriores al Acuerdo de París, porque los países desarrollados, porque si sabemos en la Convención Marco están dos grupos de países, los países de anexo 1 y no anexo 1, que básicamente son los que en su momento, a inicios de 1990, se consideraban como países desarrollados y no desarrollados, y el tema de pérdidas y daños representaba desde la demanda de los países en desarrollo o más vulnerables el tema de compensación por daños. Esto en el Acuerdo de París se dejó explícito de que pérdidas y daños no incluye compensación en el Acuerdo de París. Es algo que todavía sigue en las discusiones, pero el trabajo ha estado enfocado en aspectos de creación de capacidad, de seguros climáticos para los distintos sectores, especialmente el agrícola, y es un tema que sigue generando discusiones, es decir, intercambios entre los países, y que algunos de nuestros países en los últimos meses con la incidencia de los huracanes tuvieron, por ejemplo, también o estuvieron demandando por compensación por daños. Esto es un tema que es polémico y queda mucho trabajo por delante, y lamentablemente sí es cierto de que hay poblaciones que han estado al límite, ¿no? Entonces están en un proceso de necesidades de construir alternativas a los medios de vida que quizás son los que dependían. Y esto puede ser poblaciones costeras o poblaciones y comunidades, por ejemplo, que estén en el corredor seco centroamericano, ¿no? Es un tema que todavía creo que no hay una respuesta definitiva, y que queda mucho trabajo por hacer, y lo que se está haciendo hasta ahora es la creación de la discusión sobre capacidades y sobre instrumentos que pueden apoyar a las poblaciones y a los países también. Gracias, Tania. Entonces, una pregunta de Alejandra Sobenes, que Centroamérica está soportando ya una carga adicional y desproporcionada de los efectos del cambio climático. Si no existe un reconocimiento internacional, no serán suficientes los recursos nacionales por más esfuerzos que se hagan.
Centroamérica se debe unir y mantener una posición muy fuerte al respecto. Si me suena que es un poco para ti también, Tania. Sí, gracias, Alejandra. no, Es ¿qué lo que otros quieren decir? mencionábamos anteriormente de la necesidad de la construcción de posiciones conjuntas en la región y que quizá podamos poner de lado algunos aspectos que nos separan y buscar más que todo los aspectos que nos unen para hacer un trabajo más grande, porque somos una región pequeña, ¿no? Eso también tenemos que mencionarlo, una región pequeña con muchas vulnerabilidades, con muchos problemas de inequidad, de seguridad, etcétera, que son los que hacen que en algún momento parte de nuestra población lamentablemente tenga que tomar la decisión de emigrar en condiciones que son inadecuadas, ¿no? Entonces, hay trabajo por hacer y nos queda seguir trabajando en ello, desde todos los frentes, ¿no? Bueno, sí, gracias, Tania. Así tenemos otra pregunta de Ruth Gómez, de hecho varias, pero una es que si preguntó si existe como un comité, un comité de los presidentes de Centroamérica donde ellos se reúnen y si durante nuestra última temporada de huracanes la gente de la costa no sabía que se avecinaba un huracán. Si hay un comité donde, bueno, si hay un tal comité de los presidentes y donde busca la población respuestas o advertencias. A ver, yo puedo comentar al respecto que tiene que ver con, a ver, podríamos relacionarlo con el sistema que existe en este momento de alerta de huracanes. El sistema de alerta de huracanes es un sistema abierto que ha tenido un crecimiento a partir de Mitch en Centroamérica, en donde hubo una gran inversión en estaciones hidrometeorológicas para ver no solo el tema, digamos, de los que son estos fenómenos desde el punto de vista macro, en donde se puede ver la cercanía o no de cierta tormenta, sino también cómo bajar esos modelos regionales a realidades locales. Ahí ha habido un gran esfuerzo a nivel internacional de financiar redes, de financiar capacidad de recursos humanos, y es donde mencionaba, hay un poco de disparidad entre la disponibilidad de esa información desde el punto de vista científico y cómo esto se traslada en acciones de tipo institucional y se refleja en temas de comportamiento a nivel de comunidad. Entonces, ese procedimiento, si bien ha tenido un avance, digamos que hay todavía una lentitud en poder encaminar las medidas apropiadas una vez se cuenta con esa información. ¿Y por qué? Porque en este momento, aunque tuviéramos una anticipación de 24, 48, 72 horas o más, podríamos llegar a los 3 días, 4 días, tendríamos un gran problema. Y es que esto no cambiaría la situación de exposición de riesgo de las personas en que están. Entonces, el tema en este momento, digamos, desde el punto de vista científico de manejo de la alerta, ha llegado a prácticamente los límites de la capacidad actual. Pero si permanecen y persisten esos problemas de incapacidad de solventar esos factores subyacentes del riesgo, va a ser muy complejo que se vuelva un tema, digamos, racional y equilibrado, en donde medidas ante la posible presencia de un evento hidrometeorológico genere acciones concretas, como por ejemplo una evacuación, como por ejemplo una recolección temprana de cosecha, como por ejemplo protección de determinada infraestructura. En realidad hay tal nivel de riesgo construido, hay tal cantidad de infraestructura en zona de amenaza y de alta amenaza, que es muy difícil pensar que simplemente un sistema de alerta va a evitar el que haya un gran impacto. Bueno, gracias Juan Pablo. Bueno, creo que tenemos una última pregunta
es corta la pregunta y sí, la respuesta puede ser corta porque esto sí tiene que ser la última por el tiempo. Pero Marjorie Coulson Clark pregunta si básicamente sí hay foros, bueno, de ciudadanos o ONGs donde ellos sí pueden participar en discusiones sobre el cambio climático con los gobiernos. Pero cualquier panelista y sí puede ser breve la respuesta. Bueno, ¿nadie? Doctor Bray, sí, okay. yo me animaría, quizás, no desconozco sobre el tema de cambio climático, pero sí desde la perspectiva de gestión del riesgo de desastres, desde incluso antes de contar con el marco de Sendai, desde el acuerdo previo de Hyogo, una iniciativa de Naciones Unidas de constituir lo que llaman las plataformas nacionales de gestión del riesgo, donde bueno, pues son una especie como de grandes mesas o plataformas donde un poco pues trataron de invitar pues, sector público, privado, sociedad civil, ¿no? Para debatir un poco pues, todos estos aspectos clave de política pública. Yo creo que el desarrollo de estas plataformas ha sido desigual, al menos es la percepción que tengo yo. Hay países donde estas plataformas han funcionado bien, incluso han venido a paliar esa debilidad jurídica y de arreglos institucionales que tenía el país para abordar integralmente la gestión del riesgo, y se han acabado convirtiendo estas plataformas realmente pues en ese sustituto de lo que debería ser pues eso, o sea, un marco institucional más integral, ¿no? Con participación ciudadana, privado y público. Y hay otros países donde estas plataformas, pues lamentablemente, o sea, han quedado exclusivamente en el nivel público, en el mejor de los casos, bajo coordinación de las entidades de gestión del riesgo y con participación de los ministerios de línea, ¿no? de los sectores de gobierno, pero con una débil participación ciudadana, ¿no? Yo creo que la experiencia ha sido muy diversa, pero bueno, esas plataformas entiendo que todavía es una iniciativa que desde Naciones Unidas se sigue insistiendo, ¿no? La importancia de contar con ellas como un mecanismo pues, de comunicación y de debate y de participación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y sí, con eso sí vamos a dar por terminado este panel y lo voy a pasar otra vez a ti, Miguel. Muchas gracias, David. Thank you, David Bray. Also thanks to Tania Guillén, Sergio Lacambra, Juan Pablo Sarmiento for this outstanding panel. This concludes our second panel of the day. We'll continue with a third and fourth panel in the afternoon, and we're going to take a break now so you can take your lunch or early lunch in the case of Central America. But before doing that, before we do that, I want to thank again our panelists and also our interpreters, Steven Mines and Ingrid Crow Aisinena, who had done a wonderful job translating these first two sessions. And in the afternoon, all sessions will be held in English and English only. So right now we're going to shut down the webinar over the break. We'll come back at 2 p.m. Miami time, 1 p.m. Central American time. You will need to reconnect at that time. Please don't go far away. Just get your sandwich, get your casamiento or gallo pinto, and then we'll see you back again here at 2 Miami time, 1 Central America time, using the same link. Thank you all for participating, and I'll see you soon.